muchísima voluntad y mucho cariño, preparada desde UGT Canarias en colaboración con las administraciones públicas. Sin más, y antes de comenzar, les invito a seguir toda la sesión y a participar formulando vuestras preguntas o consultas a través del chat del YouTube. Las preguntas se formularán a los ponentes cuando finalicen su intervención, si estamos en tiempo, seremos muy rigurosos en tiempo, y si no da tiempo porque se solapa la intervención siguiente, se formularán al final. Una vez finalizada la sesión, si no da tiempo completar todas aquellas consultas que habéis formulado, nosotros les responderemos si nos dan la información correspondiente y les responderemos por correo electrónico o por teléfono a través de las oficinas de asesoramiento técnico de UGT Canarias. Pues sin más, le doy la palabra a Victoria Francisco González, secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Canarias. Gracias. Hola a todos y a todas, muy buenos días. Ante todo, agradecerles el esfuerzo que han hecho por estar aquí. Y yo, sin más, también paso a presentar a todos los que vamos a estar aquí en los ponentes en esta web meet. Estará con nosotros el viceconsejero de Empleo del Gobierno de Canarias, don Gustavo Santana Martel. También estará el director general del Trabajo del Gobierno de Canarias, don Alejandro Ramos, el director del ICASEL, don Heriberto Galván, el director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, don Francisco Guindín, y esta que les habla, secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Canarias. Sin más, pues le paso la palabra al viceconsejero de Empleo, don Gustavo Santana Martel. Gracias, Vicky. Buenos días a todos y a todas. Y en primer lugar, pues felicitarles por este día reivindicativo de Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Uno más, pero no cualquier 28 de abril. Yo creo que estamos en un contexto bastante complejo, en el que quizás sería el momento, y al menos así lo haré yo, porque tanto Tito como Alejandro pues expondrán desde un punto de vista mucho más técnico y lo que se está realizando a través del Gobierno de Canarias en materia de prevención de riesgos laborales y la salud laboral de forma más concreta. Sí quería aprovechar pues para agradecerles a toda la organización. Bien saben que me siento orgulloso y para mí es un honor una vez más estar aquí, aunque sea desde otra dimensión, y también agradecer y poner en valor el papel y el rol que ha jugado Victoria Francisco González como secretaria de Salud Laboral de la UGT durante ya más de 10 años. Esto no es, y lo quería poner en valor, casualidad, porque yo, siendo secretario general de la UGT, cada vez que había que hacer una composición de una comisión ejecutiva, pues Victoria, si había un área que quería llevar era precisamente esta. Y ante esa situación en donde mostraba su sensibilidad y la voluntad inequívoca de poder desarrollar una tarea como a la que hoy nos trae nuevamente aquí, entenderán que era fácil identificar que era la persona idónea para llevar estas tareas, ¿no? Por lo tanto, quería poner en valor esa situación, no solo por la amistad que tengo con ella y por la confianza que siempre tuvimos uno con el otro en las tareas de responsabilidad en una organización tan importante como es la UGT Canarias, y no quería desaprovechar la oportunidad de hacerlo hoy sin ningún tipo de atadura más que aquella que me da el conocimiento y la experiencia a lo largo de más de una década en esta situación. Y también poner en valor y agradecer el papel del Gabinete Técnico de Prevención de Riesgos Laborales de la UGT Canarias. Por ahí está Maripaz, está Renato, está la propia Raquel, pero podría citarlos a todos que todavía siguen desempeñando su labor en la UGT Canarias, en las que también nos tocó atravesar momentos difíciles, y aquí voy a acentuarlo y voy a singularizar este aspecto, porque nos tocó vivir una situación de recorte en todos los sentidos y donde la organización lo pasó muy difícil,
a la hora de tener que aplicar una serie de recortes ante una cuestión tan fundamental como es la prevención de riesgos laborales, que ahora en esta crisis podemos comparar incluso cómo se gestiona la anterior crisis respecto a esta, en donde recordarán que también era a través de la prevención de riesgos laborales donde desafortunadamente también solían recortar en primer término las empresas, ¿no? Sin embargo, hoy hemos creído conveniente también poner y realzar que mucho más allá de aplicar recortes, lo que estamos haciendo es todo lo contrario, que es reforzar y afianzar pues precisamente la prevención de riesgos laborales a través de los gabinetes de prevención, cumpliendo lo acordado. No es más sino aquello que es cumplir la palabra dada. Y cumpliendo lo acordado, lo que hemos hecho desde que llegamos, tanto Alejandro Ramos como Tito como yo, es dotar de la financiación adecuada que estaba prevista en los acuerdos ya desde el 2004 hasta ahora, para que las organizaciones sindicales más representativas de Canarias no tuvieran que estar con más sobresaltos y al albor de cuestiones que estaban mucho más allá de las voluntades del momento, porque si hay algo que somos capaces de identificar es que esta crisis no tiene nada que ver con la anterior, y sin embargo lo que hemos hecho es poner en valor y realzar, en este caso, todo el sistema que establece la financiación de la prevención de riesgos laborales y en la que ahora tendremos que discutir además una nueva estrategia porque la que ha vencido está en este momento prorrogada por este ejercicio. Y también les traslado que en ese ámbito van a encontrar plena empatía. No va a haber una discusión sobre un tira y afloja en el documento. Va a haber una discusión para aclarar el documento y marcar los objetivos que nos tiene que llevar a los próximos años. Por lo tanto, desde la Viceconsejería de Empleo, desde el Gobierno, lo que les trasladamos es que la discusión va a ser fácil, no va a ser tediosa, sino que tenemos claro cuáles son los objetivos porque hemos estado en ambas partes y sabemos que si hay voluntad, y la hay, la discusión va a transcurrir con plena tranquilidad para afianzar la estrategia próxima en materia de seguridad y salud en el trabajo. Yo no me quiero extender mucho porque no quiero ser repetitivo con mis compañeros, pero sí quería aprovechar además la oportunidad del contexto que estamos viviendo y que el 1 de mayo ya está ahí a la vuelta de la esquina para decirles que no solo respetamos, sino que respaldamos la reivindicación legítima que desde las organizaciones sindicales se está haciendo en relación a la situación actual para afianzar, como bien he dicho anteriormente, las cuestiones que estaban comprometidas en el ámbito del diálogo social estatal y estoy seguro que estas llegarán a buen puerto. Pero sí quería acentuar dos cosas, además, que a mí me preocupan y que tienen que ver en una esfera política y creo que el sindicalismo de clase no puede perder de vista y creo que lo tiene en su agenda, aunque no tenga la resonancia que tienen otras cuestiones de carácter más reivindicativo. Y tiene que ver con riesgos que, en mi opinión, el sindicalismo de clase tiene que potenciar y que en mi última intervención en el Comité Confederal de UGT, lo recordarán algunos como Victoria, que era miembro además conmigo en aquel comité, ponía el acento y quizás en aquel momento no tenía la dimensión, no se le daba el tratamiento y la dimensión adecuada, y es con respecto al respeto a los derechos humanos, el respeto al derecho a los inmigrantes, el respeto al derecho a los movimientos migratorios, en el que el sindicalismo de clase tiene que estar acompañando de forma radical la defensa de los derechos humanos, porque sobre ese principio no hay otro superior. Porque violar cualquier tipo de ese principio es como estar violando nuestros propios principios. Y nosotros, el sindicalismo de clase, las organizaciones y las instituciones públicas tienen que estar del lado de los más débiles. Se escucha mucho ruido, pero no es la mayoría. Se escucha mucho ruido incluso que pone en riesgo los principios democráticos, porque poner en riesgo los principios de la defensa de los derechos humanos es lo mismo que poner en riesgo los principios de la democracia en sí. Y Canarias, como tal, una plataforma que se constituye en su propio estatuto de autonomía como una plataforma de solidaridad y de paz,
tiene que erradicar cualquier atisbo de ruido que ponga en riesgo los principios de los derechos humanos y los principios democráticos. Y creo que aquí el sindicalismo de clase tiene que jugar un papel fundamental, y el 1 de mayo, al menos es la invitación que hago, debe resaltar, pues como no puede ser de otra manera, al igual que el resto de reivindicaciones que se llevan a tal fin. 1 de mayo, que además creo que va a seguir siendo un éxito, como lo han sido todos los 1 de mayo. No hay ningún 1 de mayo que no haya sido un éxito. Es un éxito por el simplemente hecho de convocar y de movilizar y de manifestarse reivindicando el Día Internacional de los Trabajadores. Mucho más allá de que haya quienes todavía quieran cuantificar quiénes asisten y quiénes no a una movilización, cualquiera que sea, que tenga un espíritu como el 1 de mayo o el 28 de abril, siempre será un éxito. Al igual que es un éxito haber logrado después de mucho tiempo derogar el artículo 315.3 de nuestro Código Penal, en el que se criminalizó a muchísimos sindicalistas por ejercer su derecho a huelga. Por lo tanto, estos principios nunca lo podemos perder de vista. Para ir terminando, porque tengo 10 minutos, simplemente quería lanzarles que aunque en este contexto de crisis, con el exceso de ruido, no se vea el camino que se está realizando una tarea importante en el ámbito de los derechos laborales. En Canarias no se recuerdan, y soy testigo de ello, ustedes lo están asistiendo, a tantos acuerdos en el ámbito del diálogo social canario como se están llegando en estos. Y habrán más. Diálogo social que fue ausente durante muchísimo tiempo en el contexto canario. Derechos que tienen que ver no solo con los acuerdos que se están llegando en el Consejo Canario de Relaciones Laborales, en donde hay que felicitar a las organizaciones sindicales una vez más por estar a la altura de las circunstancias, pero también en el Consejo General de Empleo, en el Consejo de Emprendimiento u otros elementos que van a ser norma dentro de poco en el ámbito canario, como puede ser la Ley de Economía Social, que tiene que ver mucho con la defensa que hicimos en su momento las organizaciones de clase sobre lo que se llamó una Ley de Economía Sostenible, como puede ser una ley que reglamente la situación de las cooperativas en Canarias, que es la única comunidad autónoma, o un reglamento de responsabilidad social empresarial. Por lo tanto, queda camino que andar. Eso se verá cuando empiece a decaer las tensiones lógicas de un proceso de crisis, pero que sepan que en esa tarea al Gobierno de Canarias, y en este caso a mí, a Tito y a Alejandro, en lo que más nos atañe, siempre encontrarán un aliado para seguir avanzando en esas políticas. Muchísimas gracias, y de todo corazón saben que en mí, con mucho orgullo y con mucho honor, siempre encontrarán al compañero que siempre ha estado a su lado cuando más lo han necesitado. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muchísimas gracias por tu intervención. Unas palabras interesantísimas, sobre todo en lo que concierne al diálogo social, a la necesidad del diálogo social y que vaya fluido, que haya consenso. Pues, sin más, y para ser rigurosos con el tiempo, le doy la palabra a el ilustrísimo señor Director General de Trabajo, Alejandro Ramos. Muchísimas gracias, Alejandro, por estar aquí, que sabemos que la mañana está siendo intensa. Muchísimas gracias, Maripaz. Muchísimas gracias a la organización. Muchísimas gracias a todos aquellos que me han precedido en el turno a la palabra. Yo quisiera empezar a decir que en este día, que bien celebramos una fecha muy especial en materia de prevención de riesgos laborales y el Día Mundial de Seguridad y Salud en el Trabajo, para nosotros parece, fruto del trabajo que han desarrollado organizaciones sindicales, empresariales, junto con el ICASEL, prácticamente un día normal. Hemos tenido un 2020 muy intenso, de mucho trabajo, de mucha relación entre las organizaciones. Yo quiero felicitar a la UGT por la predisposición, las ganas, el esfuerzo en mejorar las relaciones laborales y por lo tanto dar seguridad en los centros de trabajo en una pandemia en la cual se combinaban dos cuestiones: combatir la enfermedad, pero que aquellos que tenían una actividad que no estuviera mermada por los miedos, por la incertidumbre y por lugares inseguros. Como bien ha dicho Gustavo, nuestra intención desde el primer momento fue fomentar, ratificar y sobre todo impulsar de manera permanente los gabinetes
de prevención de riesgos laborales en Canarias. Y sin duda si hay algo que funciona y funciona estupendamente bien, y lo conozco como trabajador de la casa y como responsable político en esta etapa, es los gabinetes de prevención de la UGT. Gente profesional, cualificada y demás, que había que darle un mayor impulso a la organización, una mayor partida económica que estaba además recogida, pero que había que redistribuirla mejor en los presupuestos para que aún más tuviese esa calidad, esa potencia y sobre todo llegase a muchos más centros de trabajo con muchas más personas cualificadas. Por eso yo creo que hablar de los gabinetes de prevención de riesgos laborales es hablar de cercanía con los trabajadores, de humanidad, de responsabilidad y sobre todo de dar certeza ante muchos delegados, delegadas, afiliados y afiliados que encuentran en la labor que hace estos gabinetes una luz en sus centros de trabajo y además de unos ambientes muchísimo más seguros. Y para ello necesitamos dos ámbitos paralelos, diferenciados, pero necesarios. El ICASEL, con el director a la cabeza y la relación que mantenemos fruto de ese diálogo social de manera permanente en áreas tan sensibles como la construcción, la hostelería o todas aquellas actividades que hicimos en el 2020 de guía para trasladar a los trabajadores y trabajadoras a esos espacios mucho más seguros y, cómo no, de aquellos incumplimientos que de la mano de la Inspección de Trabajo, de su asesoramiento y su buen hacer, hacen que aquellos que incumplen y ponen en riesgo a los trabajadores y trabajadoras en Canarias, pues vean con esa capacidad de información, pero también de sanción, el no reproducir conductas innecesarias. El año pasado tuvimos un reto que además dimos una amplitud en las subvenciones a la concurrencia competitiva para que aquellos sectoriales y aquellas actividades que pudieran trasladarse y aumentarse pudieran estar representadas también. Y este año no puede ser menos. Como bien decía Gustavo, tenemos varios retos. Gustavo ha dicho varios que son fundamentales. Añadiría otro como puede ser la terminación del edificio del ICASEL en Las Palmas de Gran Canaria, que es el lugar donde tendrán lugar las distintas reuniones, trabajos y demás entre los técnicos y los profesionales del ICASEL, junto con la adquisición también en Tenerife del edificio, un edificio que también donde alberga la actual sede del ICASEL en Tenerife, que pasará tras un esfuerzo de esta consejería a ser un lugar propio y estable para el conocimiento y la tranquilidad de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, yo creo que esta es una tarea fundamental en un día muy importante ante los retos que inaugurábamos antes, como puede ser también el teletrabajo y otras cuestiones que han llegado fruto de esta pandemia, pero sin duda no cabe otra cosa que celebrarlo con ustedes, juntos y juntas, y sobre todo especial mención al trabajo que realiza Raquel, Maripaz, Renato y todos al frente con la responsable política, que sin duda conoce la organización, conoce la casa y sabe lo que tiene entre manos. Por lo tanto, mi especial consideración también a la compañera responsable del área de prevención de riesgos laborales, que en su anterior etapa nos puso las cosas muy fáciles en cuanto al diálogo social, en cuanto al entendimiento, y fruto de esos grandes acuerdos en un año tan fundamental y tan necesario y tan especial, pues conseguimos llegar y llevar a cabo. Así que enhorabuena por la iniciativa, enhorabuena por la oportunidad y darle las gracias y sobre todo la colaboración y predisposición para seguir trabajando de la mano y seguir trabajando en mejorar, como bien decía Gustavo, el diálogo social que dan resultados está dando en Canarias y que nos ponen ejemplo en toda España de lo que somos capaces dialogando, posicionándonos en temas muy complejos y sacando el gobierno de Canarias junto con los sindicatos y patronales este territorio adelante un año tan complicado. Muchísimas gracias y gracias por la oportunidad de inaugurar esta jornada. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias, Gustavo, por la apertura, por vuestras palabras y por la voluntad, insisto nuevamente, porque sé que el día es muy intenso. Y para cerrar este primer bloque, le voy a dar la palabra a don Heriberto Galván, director del ICASEL. Gracias, Maripaz. Buenos días a todas y todos. En un día, como muy bien se ha dicho, señalado,
Agradecer, como no puede ser de otra manera, a UGT que nos haya invitado y en particular a Victoria, con la que llevamos ya trabajando muchos años codo a codo y con un gabinete técnico que es extraordinario, con el cual pues también hemos tenido muchísimas actuaciones conjuntas y que doy fe de su gran valía. Esto es un día especial porque nos sirve para reivindicar las condiciones de trabajo. La seguridad y salud no es negociable, es un derecho. Y como derecho, todas las personas que trabajan tienen el derecho de que su salud se vea perfectamente bien y sin ningún tipo de daño por realizar cualquier tipo de actividad. Esto es una premisa que tenemos claramente. Yo lo que voy a hacer en esta pequeña intervención es un poco exponer qué actuaciones vamos a realizar dentro de las muchas que hacemos, pero las más importantes que en el año 2021 y para lo cual pues vamos a poner una presentación. Maripaz, ¿la puedes poner? En la cual, bueno, lo que vamos a ir resaltando aquellas actuaciones que nos parecen que son importantes ejecutar y que indudablemente vienen marcadas por el análisis de las actuaciones realizadas en el año anterior y indudablemente también como consecuencia de que estamos viviendo en un momento muy complejo como consecuencia de la pandemia por la COVID-19 que está afectando a las empresas y que está afectando a las empresas y está afectando a las condiciones de trabajo. Ya no solo por la gran plaga de personas que han tenido que pasar a ERTE o incluso al desempleo, sino también porque no podemos olvidar nunca que las condiciones de trabajo están muy relacionadas con un riesgo sanitario, indudablemente, como es el SARS-CoV-2, pero que al afectar a las empresas, a las actuaciones de las empresas, esas mismas pueden, al adoptar medidas de prevención y protección contra la COVID-19, pues pueden afectar también a los riesgos laborales. Eso es una línea que, desgraciadamente, el año 2020 nos ha llevado a algo nuevo. En Canarias, tengan en cuenta que el 85% de las empresas son de menos de 10 trabajadores, con lo cual son pequeñas empresas donde el asesoramiento en toda esta materia ha sido fundamental. Aquí tengo que dejar claro que las condiciones concretas en las cuales se han movido estas empresas han tenido el apoyo de las organizaciones sindicales, sus gabinetes técnicos, que ha sido muy importante, y también, indudablemente, de sus servicios de prevención. Por eso, perdón, Maripaz, ¿no puedes poner la presentación? Vale, no te preocupes, no te preocupes. Para eso, en el año 2021, vamos a hacer un programa de actuación de seguimiento de la actividad preventiva en las empresas, incluyendo también en estas actuaciones el asesoramiento y la asistencia para la prevención y la protección de la COVID-19. Esta actuación, que la hacemos conjuntamente el personal técnico del Instituto Canario de Seguridad Laboral con las organizaciones empresariales y sindicales, los gabinetes técnicos, las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, está basado en la necesidad de que estas pequeñas empresas, porque nos vamos a dirigir principalmente a las pequeñas empresas donde su organización preventiva es más deficiente, como consecuencia indudablemente de su capacidad económica, para que se adopten indudablemente las medidas mediante un plan de contingencia para prevenir la COVID-19, pero no nos olvidemos de que la evaluación de riesgo debe de realizarse en base también a esas medidas que hemos adoptado, porque no podemos separarlo. Y les voy a poner un ejemplo que es muy gráfico.
porque se ha creado esta situación de duda, de, bueno, es un virus, las medidas que se adopten en la empresa para proteger, pues al ámbito laboral no tiene nada que ver. Pues, imagínense ustedes lo que significa para una camarera de piso hacer una habitación con una mascarilla puesta. Indudablemente, el sobreesfuerzo a que esa persona se ve sometida, pues indudablemente tiene que evaluarse el riesgo de carga física, porque se ha incrementado la carga física. Luego, los periodos de reposo deben de ser mayores, sí, debe de adoptarse medidas preventivas en base a un elemento que se ha introducido para proteger a esa persona, indudablemente, frente a un virus, pero que está afectando su actividad. Como digo, las camareras de piso, puedo decir cualquier otra actividad donde se manipulen cargas, donde se hagan esfuerzos físicos. Eso es un ejemplo que está ahí. Por eso, en esta campaña que vamos a hacer de seguimiento de la actividad preventiva, tenemos previsto asesorar en torno a las 550, 600 empresas. Ya digo, son pequeñas empresas porque consideramos que es donde más necesitamos. También no nos podemos olvidar de otro sector que prácticamente no ha parado, como es el sector de la construcción. El sector de la construcción se consideró inicialmente como un sector esencial, de actividad esencial, y se ha mantenido. Pero volvemos a lo mismo, se ha mantenido y se han tenido que adoptar medidas para prevenir el COVID entre las personas que trabajaban, pero también tenemos que seguir manteniendo las medidas de seguridad. ¿Y por qué lo digo? Porque desgraciadamente en el sector de la construcción se ha incrementado la accidentalidad en Canarias. Por eso vamos a hacer una campaña específica, que ahí conjuntamente también va a participar la Inspección de Trabajo, para hacer visitas a obras con vistas a asesorar. Asesorar para que se adopten las medidas de seguridad indispensables para que se haga una actividad segura. Esta campaña tiene como finalidad principal, ya digo, las obras de construcción. Y también, indudablemente, la enmarcamos dentro de una mesa técnica de la construcción, donde están representadas las organizaciones empresariales del sector y las organizaciones sindicales más representativas del sector, porque no queremos solamente que esa campaña sea de visitas, también queremos hacer una campaña de sensibilización, porque esa mayoría de accidentes mortales que se han producido en el sector de la construcción son por caída en altura. Y las caídas en altura, desgraciadamente, son por falta de medidas de seguridad. Entonces vamos a hacer una campaña de sensibilización y de información sobre el riesgo de caída en altura y las medidas de prevención y protección que se deben de adoptar para que este riesgo no se manifieste en cualquier obra de construcción. También tenemos otra campaña específica porque nos parece muy importante, y más en estos momentos, perfecto, en el sector hotelero. El sector hotelero, indudablemente, se va en estos momentos, poco a poco, esperamos, porque todos estamos viendo ya el final la luz del final de este dichoso túnel que llevamos ya un año metido. Bueno, pues nos parece importante que el inicio de la actividad en el sector se lleve a cabo también con las mayores medidas de seguridad y salud. Por eso tenemos previsto, a medida que se vayan incorporando los hoteles a la actividad, hacer 30 visitas con el fin de que estos hoteles inicien su actividad con las mayores medidas de seguridad y salud, teniendo en cuenta que indudablemente también van a iniciarlas teniendo que tener en cuenta la COVID-19, por desgracia, que no estará eliminada. Para eso tenemos una mesa técnica de hostelería, que nos reunimos periódicamente para analizar todas estas situaciones y poder llevar a cabo una actuación que realmente
sea efectiva en este sector. También vamos a hacer un programa de seguimiento de empresas con alto índice de accidentes de trabajo por sobreesfuerzo. Tengan en cuenta que los accidentes de trabajo por sobreesfuerzo suponen el 26, casi el 27% de todos los accidentes de trabajo que se producen en Canarias. Esto significa una gran cantidad de accidentes y en gran medida son debido a que la evaluación de riesgo de este tipo de riesgos se utilizan metodologías que no son las adecuadas a la hora de evaluarlo. Luego, si no es adecuada la metodología utilizada, indudablemente las medidas preventivas que se adopten pues no son lo suficientemente efectivas. También vamos a hacer una actuación porque en estos momentos se requiere, porque tenemos también el teletrabajo, de proporcionar las evaluaciones de riesgos psicosociales. La salud mental de las personas trabajadoras es muy importante y es a la que menos importancia le damos sin querer. Nos fijamos mucho en los riesgos de seguridad porque la gente se accidenta y se mata. Nos fijamos mucho en los riesgos higiénicos porque indudablemente cuando se utilizan productos fitosanitarios, cuando se utilizan productos químicos, sabemos que daña nuestra salud. Incluso nos fijamos en los sobreesfuerzos, pero cuando llegamos a los riesgos psicosociales nos olvidamos de ellos. Y es muy importante que los evaluemos con metodologías adecuadas, porque una correcta evaluación de un riesgo psicosocial en una empresa conlleva poder adoptar medidas preventivas y que esas personas que están sufriendo como consecuencia de su trabajo problemas mentales, indudablemente desaparezcan. Dense cuenta que la segunda causa de baja a nivel europeo es el estrés. Si son factores relacionados en muchas ocasiones con el ámbito del trabajo. También vamos a seguir actuando sobre las enfermedades profesionales. Como muy bien se ha dicho, no se están declarando todas las enfermedades profesionales que hay. Por eso tenemos una mesa técnica de enfermedades profesionales que analiza y actúa junto con las organizaciones empresariales y sindicales más representativas y el Servicio Canario de Salud, la necesidad de que se establezcan redes centinelas en atención primaria. Que cuando una persona trabajadora va a su centro de salud, si tiene una patología, una sintomatología que puede ser de origen laboral, en el sistema informático salte esa posibilidad para que el médico de atención primaria pueda remitirlo a la mutua colaboradora con la Seguridad Social para que se identifique esa enfermedad profesional. Esto es muy importante, no solamente por el gasto económico que supone, y estamos hablando de varios millones de euros en Canarias, sino también porque supone que una persona que está haciendo una actividad y que le está dañando su salud, como no se identifica que ese daño corresponde al trabajo que realiza, continuamente, una vez que ha sido tratada, se incorpora a su trabajo y vuelve a hacer la misma actividad, vuelve a reaparecer la misma sintomatología, con lo cual estamos en un círculo vicioso que tenemos que romper. Es muy importante que la red centinela de atención primaria en Canarias funcione y funcione bien. Vamos a actuar sobre el teletrabajo, como muy bien ha dicho tanto Gustavo como Alejandro. El teletrabajo ha venido para quedarse y vamos a seguir teniendo personas trabajadoras que realizan su trabajo desde su casa. ¿Esto qué significa? Significa que tiene que tener unas condiciones de trabajo adecuadas y volvemos a algo que dije anteriormente, y unos riesgos psicosociales que estén bien identificados, porque son formas nuevas de trabajo y es importante que tengamos en cuenta. También vamos a actuar en una campaña de comprobación de las actuaciones de los servicios de prevención ajenos. Esta pandemia nos
ha demostrado las debilidades que tienen estas actuaciones. No han llegado los servicios de prevención ajenos a todas las pequeñas empresas. Gracias en muchas ocasiones a los gabinetes técnicos de los sindicatos e incluso a los gabinetes técnicos de las organizaciones empresariales, han echado una mano muy importante a esas pequeñas empresas para asesorarles en materia de prevención y protección contra la COVID-19 y que eso no repercutiera en el ámbito laboral. Bien, en este año 2021, conjuntamente con la Inspección de Trabajo, vamos a hacer una actuación en los servicios de prevención ajenos para comprobar las actuaciones que están realizando, comprobar el personal que tienen, el servicio que prestan, a cuántas empresas se está prestando ese servicio y cómo se está prestando. También esta pandemia nos ha dado otra visión, que es que la vigilancia y control de los servicios médicos, de los servicios de prevención ajenos. Se han visto estos servicios saturados y bloqueados en una actuación que era importantísima y que es importantísima, como es la detección de personas vulnerables a la COVID-19, porque la detección de esas personas e identificación de estas personas hace que las empresas, con su servicio de prevención, su parte técnica, su servicio de prevención, adopten las medidas de protección y prevención especiales para esas personas. La vigilancia de la salud es fundamental para todas las personas trabajadoras, porque es, como ya dije al principio, es el mayor bien que tenemos en nuestra salud. Y no podemos pensar que se pueda ver afectada por su salud como consecuencia del trabajo. Vamos a hacer esta actuación en colaboración con los servicios de salud laboral del Servicio Canario de Salud. También vamos a hacer una actuación de comprobación de las actuaciones de los servicios de prevención propios y mancomunados. Efectivamente, hay dos tipos de servicios de prevención propios y mancomunados. Uno que están radicados en Canarias, pero hay otros que están radicados en otras comunidades autónomas y que sus servicios, los servicios que prestan a las empresas que tienen aquí en Canarias, vamos a exigir que sea el mejor. Y para exigir que sea el mejor, necesitamos que tengan el personal técnico adecuado aquí en Canarias. Es algo parecido que vamos a exigir a los servicios de prevención ajenos. No se puede tener el personal técnico en Castilla-La Mancha y decir que actuamos aquí en Canarias y que gran parte de la actuación la hacemos de forma telemática. No, eso no se puede hacer. La actuación del técnico tiene que ser presencial. No, eso no quiere decir que hay actuaciones que se pueden hacer de forma telemática, pero necesitamos que cuando se investiga un accidente se vaya a visitar a la empresa para investigar ese accidente. No se puede pedir la información o mándame un vídeo. Se tiene que estar, se tiene que visitar, se tiene que entrevistarse a los testigos, se tiene que ver las causas que generaron ese accidente, porque no ya por ese accidente, sino porque las medidas que se puedan tomar puedan evitar nuevos accidentes. Y por último, no los quiero cansar porque son cerca de 85 acciones. Estaríamos toda la mañana hablando de todas las acciones que vamos a hacer. Sí que quiero hacer una mención especial a las actuaciones que van a la subvención que vamos a dar, como muy bien ha dicho tanto Gustavo como Alejandro, para el fortalecimiento de los gabinetes técnicos de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas, porque hemos constatado durante muchos años de su valía y de su eficacia. Es decir, la inversión que hemos hecho y que hacemos para mantener estos gabinetes técnicos nos han demostrado que son muy buenas. Es una inversión muy buena. Son gabinetes con personas técnicas muy bien formadas, muy sensibilizadas, y lo digo por experiencia propia, muy formadas y muy sensibilizadas
con la salud y la seguridad de las personas que trabajan. Yo invito a todas las personas que están asistiendo, como he hecho siempre, a que los usen. Consúltenle, porque son grandes profesionales. Y esos grandes profesionales les pueden ayudar mucho. Lo mismo con esta subvención que hemos hecho nueva con la consejería, como consecuencia de la COVID, con un gran esfuerzo, porque hemos rescatado dinero hasta donde no había prácticamente para poder sacarla en el año 2020, pero ya la hemos estructurado para el año 2021 y va a seguir, en este caso, para las organizaciones empresariales sectoriales, sindicales y asociaciones de autónomos, para que tengan gabinetes técnicos, porque son, como he dicho, una herramienta muy importante para luchar contra las peores condiciones de trabajo que se puedan encontrar. Y sobre todo porque permiten asesorar, permiten asistir tanto al empresario como a las personas, al empresariado como a las personas trabajadoras. Y eso es algo que debemos de dar en valor. Cuantos más personas trabajemos en este ámbito, mayor cultura preventiva vamos a tener. Y cuanto mayor cultura preventiva vayamos a tener, menor número de accidentes y enfermedades profesionales vamos a tener. Porque mejoraremos las condiciones de trabajo. Y mejorar las condiciones de trabajo significa que las personas no sufran de su salud como consecuencia del trabajo. El Instituto Canario de Seguridad Laboral está a vuestra disposición. Tenemos técnicos, expertos en seguridad, en higiene industrial, en ergonomía y psicosociología, que están a vuestra disposición para asistirles, asesorarles y, indudablemente, a visitar las empresas cuando así se nos requiere, independientemente de las campañas que hacemos. Úsenlo. Estamos a vuestra disposición, estamos a la disposición de las personas trabajadoras y de todo el empresariado, porque nuestra filosofía es la que marca la estrategia canaria de seguridad y salud en el trabajo, y es trabajo de calidad, trabajo donde el trabajador y la trabajadora se encuentren a gusto. Se encuentran a gusto porque es saludable y porque les permite desarrollar sus condiciones de la mejor manera. Y eso se consigue principalmente con el asesoramiento. Y ese asesoramiento es lo que nos va a generar cultura preventiva. Y la cultura preventiva como ya dije, va a mejorar las condiciones de seguridad y salud de todas nuestras personas. También quiero agradecer a la Inspección de Trabajo, con su director territorial aquí presente, el gran trabajo que están realizando y esa coordinación que tenemos, que somos pioneros en toda España. Somos la única comunidad autónoma que tiene reuniones de coordinación anualmente de todo el personal inspector y todo el personal técnico para analizar cómo vamos y para establecer actuaciones que van en la mejora de la seguridad y salud en Canarias. Y a todos ustedes por estar aquí, en un día tan señalado como es el Día Internacional o Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tito. Muchas gracias. Interesantísimo todas las acciones que se están desarrollando desde la Dirección General de Trabajo. Y es un gusto oír todas las acciones que se están haciendo y muchas muy valiosas para la población trabajadora. Destaco especialmente las oficinas técnicas, que es nuestro caso, que lo vivimos de primera mano y que tanta falta hacen. Como quedan unos minutillos y se están haciendo preguntas, vamos a aprovechar para poder trasladarles estas preguntas a Gustavo,
a Alejandro y a Tito, y así creo que vamos en tiempo, quedan 10 minutitos, o sea que vamos a aprovechar. Le paso la palabra a mi compañera Raquel y se van sorteando uno entre Raquel y Renato. Gracias. Sí, Maripaz, con respecto a la pandemia hay varias cuestiones. El compañero Vicente dice que respecto a la situación de pandemia y al riesgo biológico de contagio en los lugares de trabajo, ¿qué opinan los ponentes sobre el papel de los servicios de prevención en cómo se aplican las medidas preventivas? Y también hay otra pregunta del COVID que le hace la compañera Inés sobre cómo creen ustedes que va a modificar esta pandemia el mercado laboral y cómo nos podemos preparar para ello. A ver, ¿a quién sortea la pregunta? Si les parece, la primera la contesto yo un poco, que tiene más que ver con una radiografía post-COVID desde el punto de vista del mercado laboral, y la segunda la contesta Tito. ¿Te parece, Tito, que nos repartamos así? Bueno, ¿cómo va a afectar la pospandemia al mercado laboral? Primero, hay que ser conscientes que Canarias tiene un modelo productivo que está basado en el sector servicios, básicamente. Por lo tanto, desde ese punto de vista, si la situación no cambia, la situación del mercado laboral en Canarias no va a ser muy variable desde el punto de vista del comportamiento del paro o el desempleo, según el dato estadístico que quisiéramos tomar, porque no es lo mismo una cosa que la otra, y que siempre es muy sugerente desde el punto de vista político mezclar un dato con el otro, cuando estadísticamente no tiene nada que ver el desempleo, dato EPA, con el paro registrado. Por lo tanto, el comportamiento desde ese punto de vista, cuando exista la recuperación económica que nosotros preveemos que va a comenzar en el segundo semestre, una vez que la vacunación haya avanzado de forma sustancial, no solo en España, en Canarias, sino en el resto de países emisores de turistas, que el crecimiento, como es lógico, va a parecer que tiene un efecto muy intenso, porque la caída en Canarias ha sido muy importante. El 2020 se cerró con una caída del PIB del 20,1%. Pero hay que tener en cuenta que además, si se actúa con inteligencia, y a Canarias va a venir fondos europeos para estimular la transformación de parte de nuestro modelo productivo, y digo de parte de nuestro modelo productivo porque Canarias va a existir de forma considerable un peso muy importante del sector servicios, especialmente de todo lo que tiene que ver con el sector turístico, pero en ese espacio de estímulo de la economía, que va a experimentar una primera fase que va a ser un repunte del sector de la construcción durante algunos años, 1, 2, 3 años, y una segunda parte, si logramos consolidar los fondos europeos en proyectos que invitarán a estimular parte de nuestra economía, diversificar nuestra parte de economía. Pero ustedes recordarán que normalmente yo cito que el verdadero crecimiento del empleo de nuestro mercado de trabajo está en las pymes. Canarias tiene un 98% de pymes, de los cuales un 50%, casi de esos 28, son trabajadores autónomos. Por lo tanto, ahí, a medida de que se vaya recuperando la economía, de que sepamos contribuir a que nuestras pymes crezcan, puede haber un crecimiento importante del empleo en ese ámbito. Para eso nosotros hemos aprobado recientemente, en donde la UGT participa en el Consejo de Emprendimiento, un plan de apoyo al emprendimiento, al trabajo autónomo y a las pymes, dotado con más de 754 millones para los próximos 4 años, cuando es una ley del 2014. Esto tenía que haber estado aprobado en 2015, 2016, y hemos tenido que llegar al 2022 para aprobar ese plan de emprendimiento, para dotar de un horizonte claro, con una ficha financiera clara. Pero todo esto no tendría repercusión alguna si no se modifica sustancialmente el Estatuto de los Trabajadores. Y especialmente todo lo que tiene que ver con la negociación colectiva, con los modelos de contratación y con aquellas cuestiones que tienen que ver con el mantenimiento del empleo como norma, no como una cuestión casi inédita como ha sucedido en los últimos años
en nuestro país, especialmente en Canarias. Por lo tanto, por eso yo decía anteriormente que este 1 de mayo, que viene a reivindicar que se lleva a cabo cuestiones tan sustanciales como la reforma de las pensiones, que ya hay un acuerdo en materia del Pacto de Toledo, conseguir avanzando, aumentar el salario mínimo interprofesional, pero también a derogar aquellos aspectos sustanciales que en el ámbito de la reforma laboral lo que han llevado, y con los datos en la mano, si vamos al dato del paro registrado, es que continuamente lo que se produjo antes de la llegada de la pandemia es un abuso muy importante de sustituciones de contratos de trabajo normalmente para ocupar los mismos puestos de trabajo. Por lo tanto, la reforma laboral tiene que corregir esta cuestión, porque el gran déficit que ha existido en Canarias, en mi opinión, y lo hemos manifestado desde el gobierno en estos 2 últimos años, ha sido la parcialidad y la temporalidad. Por lo tanto, si desde el punto de vista del estímulo de fortalecer, de generar elementos que mejoren nuestro modelo productivo, tenemos que acompañarlo sí o sí, y este año va a ser muy importante para eso, para que en el diálogo social estatal se suscriba un acuerdo, y si no, que el gobierno de España gobierne y se produzca un cambio sustancial en el estatuto de los trabajadores. Por lo tanto, yo creo que esas son las 2 variables que principalmente tienen peso para que una vez que vayamos recuperando los trabajadores en ERTE, que será una de las fases más importantes que vamos a experimentar en el próximo, de aquí al próximo año, lo que termina este año, ver cómo estimulamos la recuperación de los trabajadores en ERTE, pero también acompañar que una vez recuperada la actividad, esos trabajadores sigan manteniendo sus puestos de trabajo a la par que vamos estimulando otro tipo de políticas activas de empleo, y no solo políticas activas, sino otro tipo de políticas para generar que en Canarias pues vayamos paulatinamente en los próximos años a unos datos de paro, a unos registros de paro mejores que los que hemos tenido, porque en Canarias el paro registrado siempre ha estado en los últimos años por encima del 20%. Solo en el 2007 se registró que estaba un 11%, creciendo en el sector servicios y construcción. Por lo tanto, esa burbuja habrá que ver cómo se rompe, estimulando otro tipo de actividades económicas. Pero básicamente yo creo que esa será la situación, y este año va a ser un año de trabajo para favorecer que las condiciones de trabajo mejoren y podamos ir a donde el mantenimiento de los empleos sea la norma y, como digo, no la excepción. Bien, me toca a mí un poco responder la otra cuestión que se plantea. Vamos a ver, justo cuando se inicia el problema, la pandemia por la COVID-19, el Ministerio de Sanidad sacó un procedimiento de actuación para los servicios de prevención ajenos en el ámbito de la prevención y protección frente al SARS-CoV-2. En esa actuación establece claramente que la empresa es el responsable de la salud de sus trabajadores, es decir, no delega a nadie más, sino sigue la misma filosofía y la misma indicación que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Pero establece un procedimiento para que los servicios de prevención, en este caso la mayoría de Canarias son servicios de prevención ajenos, asesoren a la empresa en esta materia. ¿Qué significa asesorar? Bueno, pues significa que la empresa, sea el tamaño que sea, debe de tener, vamos a llamarlo un plan de contingencia, también se puede llamar un plan de actuación, como quiera llamarse, para proteger y prevenir a las personas trabajadoras de esa empresa frente a la COVID-19. Ese plan establece que se le debe dar una formación e información a los trabajadores y trabajadoras sobre cómo deben de actuar para protegerse y para prevenir desde el punto de vista de medidas organizativas, higiene personal, distancia interpersonal, utilización de las mascarillas y todo esto. Y el servicio de prevención, sus técnicos, deben de asesorar al empresario sobre si esas medidas que se van a adoptar para prevenir y proteger frente a la COVID-19 pueden afectar o modificar los riesgos de esa empresa. Si es así,
el servicio de prevención debe evaluar esos riesgos y proponerle al empresario las medidas preventivas que deben adoptarse para esa nueva situación que se está dando. Al mismo tiempo, el servicio de prevención, porque así lo establece el Ministerio de Sanidad, colabora con Salud Pública a la hora de, primero, identificar a las personas trabajadoras vulnerables y para que sean otras medidas preventivas, y después también con el tema de las personas que son contagiadas en el ámbito de su trabajo y las personas que han estado en contacto íntimo para establecer la cuarentena correspondiente mediante la baja por que tramita la mutua colaboradora. Bueno, como son las 11:10 y algunos de los ponentes tienen que abandonar la sesión porque tienen que unirse a otra jornada, les agradezco muchísimo la participación y les invito a participar en la siguiente, que con total probabilidad les llamemos. Muchísimas gracias por participar y nada, comenzamos la segunda parte de la sesión de hoy. Le doy la palabra a don Francisco Guindín, director territorial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que seguro que nos va a aportar una visión ya más directa, no tan más dura, vamos a dejarlo ahí. Muchas gracias por participar, Francisco. Pues muy buenos días a todas y a todos. Un saludo a los que forman parte de la Consejería de Economía, Conocimiento y Empleo, que son mis compañeros de trabajo diario. Y un agradecimiento de corazón mío personal y de todos los que formamos parte de la inspección aquí en Canarias, a quien nos ha invitado, al sindicato UGT Canarias, personas a las que aprecio mucho, como Maripaz, está Vicky, está Raquel, y bueno, y otras gentes que trabajáis día a día en lo que también yo me dedico, que es a procurar, que no es fácil, de que las personas trabajadoras vayan a su trabajo y vuelvan a casa con la situación de seguridad y salud sin verse alterada, e incluso ya incidiría en un estado de ánimo positivo, ¿no? Que eso sería ya un logro importantísimo. Habéis elegido como lema para hoy la salud y la seguridad como un derecho fundamental. Permitirme a todos los asistentes, que también les mando un saludo, me estaba olvidando de ellos al no verlos, fijaros, tanto en el lema que habéis elegido como en algún aspecto que os voy a indicar, también del lema que ayer, o de la declaración institucional que hizo el Consejo de Ministros del Gobierno del Estado ayer, es de las pocas veces o que empiezo a ver que la salud se pone delante de la seguridad, ¿no? Siempre en la prevención de riesgos laborales parecía, en la norma jurídica, aparece siempre la seguridad y la salud, y vamos a ver un poquito pues por qué puede ser, ¿no? Haceros algún recordatorio jurídico, pues no deja de tener argumentación jurídica a los aspectos de la seguridad y salud en el trabajo, de que la propia Carta Magna, nuestra Constitución, nuestra ley fundamental, establece en el artículo 15 el derecho de todos a la vida, ¿no? Y a la integridad física y moral. ¿Cómo no? Vamos a tener como derecho fundamental a la vida y, como ha dicho el viceconsejero, ¿no? Un aspecto también humanitario, ¿no? Que nos ha hecho recordar el problema que tenemos aquí en Canarias, especialmente de la inmigración. Los que vivimos aquí, pues salimos a la calle y vemos a muchas personas jóvenes que no saben dónde están o dónde van, y evidentemente afecta mucho a las personas que tenemos corazón. Es muy difícil darle solución, pero sí que al menos debemos de acordarnos de ellos, ¿no? El aspecto de la moral también me interesa, como hecho fundamental, pues nos traslada un poquito a la dignidad, a la ética y a estas reivindicaciones que los planes directores de la inspección han hecho al trabajo decente y saludable. El artículo 40 de la Constitución Española, en su apartado segundo, también nos recuerda a los poderes públicos
Yo no sé al final quiénes son los poderes públicos, pero de luego la inspección forma parte en sus competencias y como fundamentales la de velar, ¿no? Velar por la seguridad y salud en el trabajo. Solos no podemos, y de hecho no estamos solos. Están las organizaciones sindicales, están el ICASEL, están las consejerías, los gobiernos, pero sí que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social evidentemente cumple un papel fundamental como servicio público garante, ¿no? Velar significa guardar, ¿no? Vigilar que los sujetos obligados cumplan las normas, y ellos no trasladan a normas básicas como la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/95, que sí, entiendo yo, prácticamente yo llevo más de 20 años, 21 años en la inspección, y he crecido, ¿no?, con ella, y he comprobado, ¿no?, la eficacia de esa norma, no total, pero sí que considero que en los aspectos sobre todo de seguridad se ha mejorado notablemente. Esta ley de prevención con estatutos trabajadores nos recuerda principios tan básicos dirigidos al sujeto responsable, que básicamente va a ser siempre el empresario, como nos ha recordado el director del ICASEL. Es de evitar, ¿no? Primero tenemos evitar, evaluar, combatir, sustituir el riesgo, ¿vale? Son aspectos o verbos muy contundentes, ¿no? Porque sin duda la seguridad y la salud en el trabajo va con estos verbos de evitar, de sustituir, de combatir, de evaluar, van a salvar vidas, ¿no? Con lo importante que es. Si hay aspectos que me llenan de mi trabajo, sobre todo cuando ejerzo como inspector de trabajo visitando empresas, en primer lugar el aspecto más negativo es cuando atiendo un 112, ¿no?, y atiendo un accidente mortal o que afecta gravemente a la integridad física de una persona. Eso no lo voy a olvidar nunca. Tanto yo como mis compañeros no se nos olvidará nunca. Y siempre se te queda, ¿no?, pues el por qué ha pasado, y a veces te das cuenta que como ha comentado el director del ICASEL, ¿no?, sobre todo aspectos de riesgo de caída, han sido fallos muy graves en estos principios tan básicos como evitar, de sustituir o de controlar estos riesgos, ¿no?, y de poner en situación de riesgo a estas personas. No solo puede suponer una infracción administrativa, una infracción cuantitativa, sino una responsabilidad penal. Y desgraciadamente dentro de este procedimiento a la inspección cumple dos papeles, pero hemos llegado tarde, ¿no? Un primero preventivo, evidentemente, el de intentar que no vuelva a suceder, pero un segundo que, como digo, llegamos tarde, e intento reparador en lo posible en la situación que sufre ese trabajador o esa trabajadora. Devolver la vida no podemos, pero a través de un procedimiento administrativo serio y adecuado, sensible y digno, sí que vemos resultados, ya no en vía administrativa, sino que en vía judicial, confirmando nuestras actas, confirmando los derechos de recargo de prestaciones, etcétera, que en alguna medida, pues a las familias o al propio trabajador o trabajador pueda suponer un pequeño alivio a la situación soportada. Por tanto, no cabe duda de que un fallecimiento, hoy es un día que nos hace recordar a estas personas que han fallecido en el centro de trabajo, que son muchísimas, y a las que su integridad física también se ha visto alterado, pues ese resultado, tanto su daño físico y psíquico, como consecuencia del trabajo, habiendo un nexo causal entre un incumplimiento de una norma y ese resultado, se está vulnerando un derecho fundamental. Eso no tenemos que poner ninguna duda, y desgraciadamente cuando ocurre, determinados sujetos se ponen de perfil. Vuelvo a remarcar que yo como inspector de trabajo, y si sigo siempre y espero seguir siempre en este servicio público, lo intentaré hacer lo mejor posible, con la mayor sensibilidad posible e implicación absoluta. Este trabajo en ese sentido es lo que me llena como persona, ¿no? Como os he comentado, el Consejo de Ministros ayer hizo una declaración institucional en el Día Internacional o Día Mundial de la Seguridad y Salud del Trabajo,
que como vosotros, pues señala primero que la salud y la seguridad en el trabajo implica erradicar todo tipo de violencia, lucha contra la discriminación, respetar el derecho a la igualdad y la diversidad, luchar contra la precariedad y fomentar sistemas de organización de trabajo más justos, humanos y saludables. Leyéndolo, que lo leí ayer, cada vez vemos que la seguridad y salud es más multidisciplinar, que a veces estamos encajando las relaciones de trabajo, horario, jornada, la seguridad social, por otro lado, el ámbito del empleo, y luego otro estanco como podría ser la seguridad y salud del trabajo. Pero evidentemente sin esos aspectos no hay ni seguridad ni salud en el trabajo. Es un aspecto a tener en cuenta, como también el Consejo de Ministros, y en relación a lo que voy a comentar un poco, pues tiene en cuenta, ¿no? Permitirme hoy, pues daros un poquito como primicia, está en fase borrador, no se ha publicado todavía en el Boletín Oficial del Estado, pero está al caer el nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Social para esta legislatura, este año 2021 a 2023, que evidentemente se ve afectado por la situación de la pandemia, pero por esta situación pues real de la realidad socioeconómica, ¿no?, que tenemos tanto en el ámbito nacional como mundial, diría. Este aspecto sí que me lo he preparado por escrito, os lo iré leyendo y comentando, para que luego, pues si tenéis cualquier duda, pues me la planteéis. Merece la ocasión, pues, para aprovechar mi tiempo, para exponer en primicia y antes de que se publique en el Boletín Oficial del Estado algunos aspectos relevantes del nuevo plan estratégico de la inspección para los años 2021 a 2023 en materia de prevención de riesgos laborales, que como veréis, pues luego busca una correlación con la Agenda 2030. Pues uno de los lemas fundamentales que establece este plan estratégico, y no puede ser de otra manera, es que el propio modelo de inspección se tiene que actualizar y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos sin olvidar pues la tradición y los aspectos autopositivos que hace la inspección. Precisamente hablar del papel de la inspección, el presente y futuro de la prevención de riesgos laborales, no se puede hacer sin los planteamientos recogidos por la propia dirección del organismo de la Inspección de Trabajo Social en el próximo eminente nuevo plan estratégico, ya que tanto el presente y futuro de la realidad sociolaboral impone también una dirección hacia un nuevo modelo de inspección y en los términos que a continuación os voy a indicar. En palabras de Miguel de Unamuno, el verdadero progreso consiste en renovarse. El espíritu que late en estas palabras, de uno de los más grandes de la cultura española, es el mismo que inspira el lema elegido para el plan estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de los próximos 3 años, hacia un nuevo modelo de inspección de trabajo y seguridad social. El nuevo modelo de inspección que se propugna no contrapone el de hoy con el de ayer, sino que asume la historia dilatada y fecunda de una institución centenaria cuyo devenir ha estado ligado siempre a los avances sociales en España, al tiempo que plantea ciertas mejoras estructurales y operativas necesarias en un contexto social y político que resulta en buena parte inédito. Este plan estratégico ha sido redactado en un momento histórico ciertamente singular, en el que las sociedades humanas se han visto sacudidas por una crisis sanitaria sin precedentes causada por la pandemia de la COVID-19. La crisis de la COVID-19 ha cambiado de modo drástico el escenario social y laboral, lo que obliga al organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social a adoptar decisiones estratégicas que le permitan seguir desempeñando sus funciones con eficacia en las nuevas condiciones. Se trata, en definitiva, de modernizar y reforzar la inspección, convirtiéndola en un elemento esencial del Estado social a la hora de diseñar un itinerario de salida de la situación económica provocada por la pandemia. Para ello, será de gran utilidad diseñar el proceso de reconstrucción económica y social en el marco de los objetivos fijados por las Naciones Unidas en la Agenda 2030 para un desarrollo sostenible. Un ambicioso proyecto que ha sido asumido por el Estado español y que hoy es un esencial elemento informador de las políticas de su gobierno. También la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es un actor importante en cuanto a la implementación de esta Agenda 2030 en España, en la medida en que desarrolla un amplio número de actuaciones que repercuten intensamente en el ámbito de la sostenibilidad social, propiciando una mejora efectiva de las condiciones en que se desenvuelva la vida y la actividad laboral de nuestros trabajadores y trabajadoras. Además, el acelerado progreso tecnológico, la incorporación del conflicto de género
y una fuerte crisis económica derivada de la terrible crisis sanitaria son tres procesos dinámicos de gran movilidad que están en la base de los muchos y frecuentes cambios que se producen en el panorama laboral actual. Cambios que demandan una alta capacidad de respuesta y adaptación por parte de esta Inspección de Trabajo. Para poder satisfacer esta exigencia, el Plan Estratégico de la Inspección para los próximos 3 años fija un total de 40 objetivos que se agrupan en 4 ejes básicos y que se desgranan a su vez en un importante número de medidas de actuaciones concretas. En el plan se pretende asegurar la participación de las organizaciones sindicales y empresariales como interlocutores del diálogo social en la vida institucional del organismo estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a través del Consejo General de este organismo, al que se le seguirá prestando todo el apoyo técnico y material preciso para el cumplimiento de su misión. También es muy importante el papel jugado por las comunidades autónomas en la elaboración de este plan estratégico. No podía ser de otro modo, ya que las comunidades ejercen competencias relevantes en materia laboral y de prevención de riesgos laborales, en relación con las cuales cabe la intervención de la inspección. De ahí que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social haya incorporado a las comunidades autónomas a la co-gobernanza del organismo, implementando un sistema complejo y original que permite combinar la pluralidad política del Estado, logro asentado e irrenunciable de la democracia española, con la necesaria eficacia que distintiva de la acción administrativa de la inspección. Además de los problemas tradicionales de nuestro mercado laboral, en la orientación de este plan estratégico para los próximos años deben ser tenidos en cuenta los siguientes fenómenos con influencia en las características del mercado de trabajo en los próximos años y de las condiciones de trabajo en las empresas, que la crisis sanitaria producida por la COVID-19 han originado o al menos potenciado de una manera muy importante, como es el crecimiento y la consolidación del teletrabajo, el crecimiento de la actividad que desarrollan las denominadas plataformas electrónicas y sobre todo la del comercio electrónico y, lógicamente, la influencia de la COVID-19 en la salud laboral. Entre los objetivos estratégicos para garantizar unas condiciones de trabajo dignas, seguras y saludables hay que destacar en materia de prevención de riesgos laborales las siguientes. En un primer eje es garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, asegurando que se cumple la normativa en materia de prevención de riesgos laborales. La seguridad y salud laboral debe recuperar un papel protagonista en la actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, para lo cual resulta imprescindible no solo el esfuerzo de las unidades especializadas en seguridad y salud, sino también la mejora de la planificación de las actuaciones y el diseño de nuevas campañas, así como la ejecución de un mayor número de inspecciones in situ en materia de seguridad y salud en el trabajo. A tal efecto, se utilizan modelos predictivos mediante la implementación de la inteligencia artificial en la herramienta de lucha contra el fraude, para la planificación de actuaciones en materia de seguridad y salud, como veréis luego en el eje número 3 de este plan, relativo al fortalecimiento y modernización de la inspección. La incorporación progresiva de la escala de los subinspectores laborales de seguridad y salud laboral debe implicar también un incremento de las actuaciones en esta materia. ¿Y de qué actuaciones pueden servir a lograr la eficacia para cumplir este objetivo por parte de la inspección? Una primera actuación, ya tenemos un plan de intensificación de la actuación inspectora en materia de seguridad y salud en el trabajo. A partir de enero de este año 2021, con el fin de contribuir a la promoción de condiciones de trabajo seguras para las personas trabajadoras, se ha puesto en marcha un plan de intensificación de la actuación de la inspección en materia de seguridad y salud laboral, dirigido a intensificar la vigilancia sobre las condiciones materiales de trabajo en sectores y empresas que presentan una mayor incidencia de accidentes de trabajo y una mayor gravedad de los mismos. Uno de los hechos más relevantes de este plan es que la selección de sectores y empresas se está realizando por primera vez mediante las técnicas de cruce masivo de datos procedentes de distintas fuentes de herramientas de lucha contra el fraude, que se han venido utilizando, por ejemplo, para combatir el empleo irregular, los abusos en la contratación temporal y a tiempo parcial. Se busca, junto a la intensificación de la actuación inspectora, una mayor eficacia y contundencia en la misma. Para que la selección de sector y empresas se ajuste mejor a su objetivo de dicho plan, ha resultado y resulta imprescindible utilizar los datos provenientes de la base de datos de accidentes de trabajo del Delta, de tal manera que las inspecciones a realizar se adapten a la siniestralidad real de cada territorio. Una segunda actuación son campañas integrales. Se potenciarán actuaciones sobre todas las materias competencia de la inspección, laboral, empleo, seguro social y, lógicamente, seguridad y salud, en sectores de actividad afectados por condiciones de trabajo más precarias, teniendo en cuenta las experiencias ya realizadas en el sector agrario, por ejemplo, o en las cámaras de piso, especialmente aquí en Canarias. Una tercera actuación va dirigida a campañas monográficas, adaptadas a riesgos o materias cuya incidencia y gravedad adquiere una mayor relevancia en el trabajo o en sectores o actividades concretas. Paralelamente, se realizarán campañas o se están realizando campañas monográficas dirigidas a vigilar el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad y salud, con carácter ejemplificativo
Puedo citar, entre otras, las empresas que utilizan en mayor medida la modalidad de prestación laboral mediante el teletrabajo. Sectores que empleen productos que contienen nanomateriales, lo que cada día es más frecuente en los procesos productivos y que pueden causar efectos muy adversos para la salud de las personas trabajadoras implicadas en dichos procesos productivos. Actividades en las que sean más frecuentes los riesgos psicosociales, campaña que se realizará en contexto de la futura ratificación por España del convenio 190 sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo, convenio de la OIT. Empresas que precisan una gestión de la edad en el trabajo, debido a la prolongación de la vida laboral de las plantillas, que requiere también atender la adaptación a la evolución de las actitudes psicofisiológicas. Estas campañas se acompañarán de guías técnicas y una formación específica para los funcionarios actuantes de la inspección. Una cuarta actuación dirigida a la aprobación de un criterio técnico sobre riesgos psicosociales. La Comisión Europea ha puesto manifiesto en algunas de sus comunicaciones que los riesgos psicosociales, y en particular el estrés laboral, suponen uno de los problemas de seguridad y salud en el trabajo más complejos y que están en progresivo aumento, ya que más de la mitad de los trabajadores de la Unión Europea señalan que el estrés es habitual en su lugar de trabajo. Por lo anterior, la propia dirección del organismo de la inspección acaba de elaborar y aprobar un criterio técnico para las actuaciones inspectoras en esta materia, el 104/2021, mediante el que, por una parte, se adaptan los principios y criterios establecidos por este Comité de Altos Responsables de la Inspección de Trabajo de la Unión Europea al marco legal vigente en España, y las atribuciones y competencias que la Inspección de Trabajo y Seguridad Social española, y por otra parte, se ha contribuido al objetivo de lograr la homogeneidad en la aplicación de la normativa vigente sobre esta materia en todos los Estados miembros de la Unión Europea. Una quinta actuación, el nuevo modelo de investigación de enfermedades profesionales. Se aprobará mediante una instrucción, un procedimiento armonizado para la intervención de la inspección en la investigación de enfermedades profesionales, que permita no solo la correcta identificación de sus causas y su origen, sino también el aprovechamiento epidemiológico de la información recogida durante la misma, con fines de planificación preventiva en colaboración con el Instituto Nacional de Seguridad Social del Trabajo y las autoridades sanitarias y laborales, tanto nacionales como autonómicas. Una sexta actuación sobre la calificación de los accidentes de trabajo. Se adoptarán medidas para disminuir la calificación indebida de los accidentes de trabajo, especialmente cuando se notifican como leves en lugar de graves, en base al criterio exclusivamente médico del pronóstico de días de hospitalización, lo que da lugar a que dejen de investigarse muchos accidentes de trabajo, que debían de calificarse como graves a partir de criterios basados, por ejemplo, en la gravedad intrínseca de la lesión o las causas del accidente. Sin perjuicio de ello, se sigue procediendo a la selección de accidentes de trabajo leves para asignar su investigación utilizando el apoyo de la herramienta de lucha contra el fraude a las que os he comentado. También un aspecto muy importante que está llevando a la inspección de trabajo desde el año pasado, desde la declaración de estado de alarma y la pandemia, son las actuaciones en materia de salud pública en los centros de trabajo durante la pandemia. Atendiendo a la situación actual, las actuaciones inspectoras incluyen la verificación de las condiciones de protección frente al COVID-19, para los cuales fue habilitada la Inspección de Trabajo y Seguridad Social y renovada en virtud de la reciente Ley 2/2021 de 29 de marzo de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. En ese sentido, una parte fundamental y prioritaria del trabajo realizado por el personal inspector ha sido y consiste en la realización de actuaciones de comprobación de medidas de salud pública, constituyendo un importante refuerzo en la tarea de prevención de los contagios en los centros de trabajo, así como ejerciendo un papel clave en la adopción de medidas de protección e higiene frente a la exposición al COVID en los centros de trabajo. Un eje segundo consiste en reforzar las capacidades de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. No cabe duda que en materia de prevención de riesgos laborales contribuirá a ello la ampliación de las competencias de los subinspectores laborales de la escala de seguridad y salud laboral, en materias tales como la gestión de la prevención, ya que su deslinde con las competencias actuales referentes a las condiciones de trabajo genera en la práctica muchos problemas prácticos, además de la duplicidad que supone la intervención en paralelo con la de los inspectores de trabajo y seguridad social, y como no también en su participación en la investigación de accidentes de trabajo y seguridad social. Es ilógico que un subinspector laboral de la escala de seguridad y salud laboral, con su formación técnica, no pueda investigar un accidente de trabajo o una enfermedad profesional. En tercer lugar, fortalecer y modernizar el sistema de inspección de trabajo social en los términos que os he comentado. Y por último, un eje cuarto relacionado a la actividad internacional de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para los años 2021 a 2023, en el sentido de promover el trabajo decente y reforzar la cooperación internacional en la lucha contra el fraude. En esos aspectos, y para terminar, lo que se ve es una corresponsabilidad entre la lectura de la Agenda 2030 de sus objetivos y los contenidos del Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo Social 2021 a 2023. A título de recuerdo o recordatorio, el objetivo número 3, referente a la salud,
y al bienestar. Objetivos que vienen recogidos en el plan estratégico de la inspección ligados a este objetivo de la Agenda 2030 son la de garantizar la seguridad y salud de los trabajadores, asegurando que cumpla la normativa en materia de prevención, con los planes, campañas monográficas e integrales que os he comentado. El objetivo 12, controlar las normas de prevención del COVID-19, también los aspectos que os he comentado, y reforzar estas competencias de los cuerpos de subinspectores de prevención. Así como también, lógicamente, de una forma más multidisciplinar, el objetivo octavo del trabajo decente y crecimiento económico, objetivos tales como la revisión de la normativa reguladora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, esta próxima aprobación de un nuevo reglamento o unas nuevas novedades del reglamento de impuestos, del procedimiento sancionador de la inspección, así como de la normativa de estos trabajadores y de la normativa sobre la ley ordenadora de inspección de trabajo y seguridad social. Incrementar, lógicamente, los recursos humanos es importantísimo, incorporar unos perfiles administrativos, técnicos e incluso informáticos, reforzar la estructura administrativa central y periférica y territorial y mejorar los conocimientos y habilidades de las personas que forman parte de este organismo. No puedo terminar sin volver a agradecer la invitación que hacéis desde UGT aquí a la Inspección de Trabajo Social en Canarias y mandaros un fuerte abrazo a todas las trabajadoras y trabajadores de aquí de Canarias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias. Gracias, Francisco. De las preguntas que han hecho a la Inspección de Trabajo he elegido 3 y te las voy a comentar, ¿vale? De los compañeros. Una de ellas es, ante la exposición a riesgos de carácter psicosocial, violencia en el trabajo, acoso, ¿cómo actúa la inspección más allá del requerimiento de la evaluación de los factores de riesgo psicosociales? Esa es una. En relación al teletrabajo, pregunta otro compañero que cómo puede actuar la inspección de trabajo en los domicilios privados para llevar a cabo la acción inspectora. Y como tercera pregunta, otro compañero nos pregunta si se podría explicar, o si, Fran, podrías explicar las principales líneas del Código Técnico 104 de 2021 sobre riesgos psicosociales. Muy bien, pues muchísimas gracias a las preguntas. La primera y tercera están un poquito ligadas, ¿verdad? Y casi sí, que también requeriría un monográfico. Yo sí que ya le he echado una lectura al criterio, que os invito, yo creo que aparece en la página web. Si no, yo lo haré llegar, no tengo ningún problema, para que todos lo conozcamos. Profundiza con respecto a la anterior, y ya voy contestando la primera y la tercera, profundiza en los aspectos sobre todo de la forma en que se evalúa y recordar a las empresas que es una obligación. Lo ha comentado el director del ICASEL y también me sorprende como inspector de trabajo que aún se ponga en duda de si este riesgo debe ser o no evaluado. Es increíble que aún no solo las empresas, sino incluso técnicos de servicios de prevención, que parece que eso hasta que no se actualice ese riesgo no haya de ser evaluado. Por supuesto, es como cualquier otra disciplina de la seguridad y salud en el trabajo, ha de ser evaluado. Los aspectos de cómo hay que evaluarlo, el criterio técnico nos hace un recordatorio de las distintas formas en que se puede evaluar y sobre todo pues de las formas en que más eficaz sea, ¿no? Yo creo que hay que profundizar muy en cuenta o mucho en este aspecto de si es fácil teorizar, pero es más difícil poner en práctica esta situación. Vosotros sabéis que soy bastante, o me gusta mucho el estudio de este riesgo psicosocial, de la violencia en el trabajo, del acoso laboral, y sí que también os reconozco que como inspector de trabajo, que veo que cada vez hay más formación de mis compañeros e implicación, porque te implicas cuando tienes los casos, así es como uno aprende, casos reales. Es que son muy difíciles, tanto en vía administrativa como en vía judicial, ¿vale? Entonces, en relación a lo último, lo que haré es, os mandaré el criterio técnico y ya pues podríamos organizar pues en algún otro momento pues un estudio pues más en profundidad del criterio, porque si no no tendríamos ni la mañana para hacerlo, ¿no? Volviendo, conexando con la primera parte, bueno, evidentemente los requerimientos, pues primero,
es una fórmula que aparece en la ley de prevención y en nuestro procedimiento. Siempre buscamos, evidentemente, una primera praxis de mejora en las condiciones de seguridad y salud en el trabajo sin necesidad de sancionar a una empresa. Especialmente, yo os hablo ya en particular, si veo una actitud positiva del empresario y de los técnicos que forman parte normalmente de su servicio de prevención ajeno. Aquí es un problema también de la integración e implicación, ¿no?, de la prevención en las empresas. Pero desgraciadamente, y en la mayoría de los aspectos o situaciones graves de riesgo psicosocial, la inspección actúa en una fase reactiva, ¿no? Una fase en la que cuando se denuncia o cuando se pone en manifiesto esa situación de riesgo psicosocial actualizado ya ha habido procesos de baja de la trabajadora, del trabajador que sufre esa situación de violencia en el trabajo o de estrés, y está anualmente mal encaminado los aspectos jurídicos, y es importante eso. El criterio técnico 104/2021 incide, y yo creo que es una buena fuente de información para quien padece esa situación. Para empezar, que en modo alguno puede ser reconocido, como lo es en el prácticamente 100% de los casos, sin exagerar, es que no es una contingencia común. Es que ya partimos de un error en esa calificación, ¿no? Y es muy importante que se ponga en manos de gente preparada jurídicamente para abordar una cuestión, esta situación, que tenga luego un resultado positivo. Una vez bien encaminado o bien conocida la situación, y luego con también el problema de los riesgos psicosociales, que la persona afectada no está muy bien preparada psicológicamente para afrontarlo, y requiere sobre todo de apoyo, tanto institucional, de la inspección, pero también judicial, sanitaria, familiar y personal. Eso es fundamental. Es buscar una estrategia de defensa, porque normalmente, y hablo de aspecto, pues, los aspectos más graves, ¿no? Hay que lucharlo muy mucho para aprobar esa situación, porque la vía administrativa, y cada vez es, y lo digo en alto, y las leo, cada vez es más habitual levantar actas de infracción por detectar riesgos psicosociales por parte de los compañeros a empresas importantes también. Y es increíble la reacción que tienen estas empresas en vía judicial, en los recursos, amenazando, entre comillas. O sea, la reacción es increíble, ¿no? Es inhumana. Yo la sufrí, lo sabéis, pero lo percibo ahora, e incluso me llegan a veces, pues que sepan que si me o la han recibido el acta, pues que van a denunciar a la inspectora o al inspector por decir determinadas cosas en el acta, ¿no? O sea, tiene una reacción bastante curiosa, ¿no? Que da a pensar, ¿no? Si no has hecho nada, normalmente. Pero sí que también veo muy poco preparadas a las empresas de atender con valentía estas situaciones, ¿no? Que no son fáciles, pero que desde luego yo creo que afrontarlas sirve para hacer unas organizaciones más sanas, y sin duda una inversión brutal de cara a que las personas que venimos a trabajar, yo mismo en el centro de trabajo, creas un clima de mayor productividad de personas, ¿no? Estamos no cansados, pero sí que, o sea, es bonito escuchar en muchos ambientes esto de que primero son las personas, ¿no? Y demás, pero luego ves los medios de comunicación y ves eres anunciados de 12.000 personas, ¿no? Pues es que más inhumano que eso es adoptar medidas organizativas en base a cuidado, todos estos avances tecnológicos, a dónde nos está llevando. A mí me pone un poquito en guardia, ¿no? Y son problemas en guardia porque son retos muy complicados en el que la inspección de trabajo va a tener que afrontarlos, y en el que vamos a tener que ser capaces de afrontarlos. Lo que pasa es que desde el punto de vista cuantitativo y a efectos, pues no llegaremos evidentemente a todas las personas afectadas por esas situaciones, porque son muy complejas. En el teletrabajo también, por eso os he dicho que son retos. El teletrabajo desde el punto de vista de la seguridad y salud ya lo es complicado en materia de
aspectos tan básicos como que un trabajador esté o no dado de alta en la seguridad social y esté trabajando en casa, y cómo nosotros podemos no violar un derecho fundamental como es la viola del domicilio, cómo a los jueces les cuesta, madre mía, darnos autorización judicial, que prácticamente tenemos que demostrar que la persona propietaria de esa vivienda, donde, cuidado, o sea, una guardería, os hablo de peluquerías, de teleoperadores, a centros de trabajo, ya pues, empleados del hogar, imaginaros, o empleados del hogar, debemos de demostrar que no nos han dejado pasar, y entonces una segunda autorización. O sea, es complejo, iba a ser complejo, pero bueno, ya estamos en el ámbito de otras áreas como la seguridad social o con estos ERTES, en el que había sospechas, no digo en general, sino, y hemos encontrado, en el que trabajadores suspendidos por el ERTE, cobrando la prestación, estaban trabajando de sus casas. Lo hemos hecho a través del examen de los sistemas informáticos de los centros de trabajo. Los convenios han de dar un paso más adelante en cuanto a la negociación de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo, especialmente cuando opera el teletrabajo. Son aspectos fundamentalmente de ergonomía, de tiempo en el trabajo, ¿no?, etcétera. Yo no soy muy partidario del teletrabajo, en lo personal os lo digo, pero sí, son retos importantes, y evidentemente pues de momento nosotros no podemos entrar a un domicilio a comprobar si se han adoptado o no. Haremos un examen documental, será un paso adelante, y bueno, pues atenderemos en caso de denuncia y previa autorización judicial pues esa situación, ¿no? Pero te adelanto que serán las situaciones más gravosas en las que pueda haber un atentado ya a la vida o a entidad física de un trabajador. Espero haber respondido más o menos a las cuestiones planteadas, y queda pendiente, y me comprometo a examinar con mayor profundidad el nuevo criterio y a darlo. Y una vez yo creo que he leído por todos, pues seguro que podemos profundizar y participar con mayor productividad. Muchas gracias, Francisco. Muchas gracias. Y bueno, como ya estamos en tiempo y para hacer la despedida, quedan muchas, sí que quería manifestarles a todos los que nos están viendo a través de YouTube, que todos aquellos que hayan hecho las preguntas, que nosotros desde la oficina técnica atenderemos a todas las consultas que se han hecho y les contestaremos personalmente. Y por último, para despedir, ya que a las 12 tenemos la concentración en las sedes de todas las organizaciones de UGT y de comisiones obreras, pues vamos a efectuar la despedida de esta jornada, y le doy la palabra a nuestra secretaria de Salud Laboral y Políticas Sociales de UGT Canarias, Victoria Francisco. Hola, buenos días a todos y a todas. Ante todo quiero dar las gracias a todos los ponentes de esta jornada por esas palabras de gratitud y del buen hacer de nuestros servicios de gabinete de prevención, que la verdad merecido se lo tienen, y que sin ellos pues no hubiésemos podido estar aquí. También agradecer a todos por en mi persona también, y que yo la verdad lo único que hago casi prácticamente hacer lo que ellos también dicen, y para no extenderme mucho más les doy las gracias a todos y a todas. Como vamos justitos de tiempo, yo solo quiero decir que todo lo que se ha dicho aquí estoy totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Gustavo, con lo que ha dicho el director de ICASER, con Francisco Guindín, porque todos han aportado cosas que nosotros estamos reclamando en el día a día. Una de las cosas que es verdad que nosotros estamos reclamando es un plan integral de riesgos laborales, pero un plan que integre todo lo que se dice en los procesos productivos de la organización, desde que al final pues logrando que los directivos, cargos medios y demás se impliquen para llegar a una concienciación y llegar también a la cultura preventiva, que yo creo que es la única forma de conseguir una mayor seguridad laboral. Yo con esto voy a ser, necesitamos, y un poco pesada,
para hacer esas campañas que nosotros pedimos, campañas de formación para llegar a esa cultura preventiva, pero esas campañas que, como ya dije, impliquen a todo lo que es el arco jerárquico de la empresa. Porque nosotros sí que es verdad que formamos mucho a los delegados de prevención, pero claro, una vez formados vayas a la empresa te va a decir muy bien, me parece perfecto, pero en la cola del paro, hay mucha más gente. Entonces, esa implicación de todo el arco jerárquico en la empresa por la formación, yo creo que se debería de hacer y hacer campañas masivas sobre esa concienciación. Será la única forma que nosotros logremos rebajar esa siniestralidad laboral y sobre todo los accidentes mortales. Unos accidentes que, como ya vimos, yo no me voy a centrar ahora en esos datos estadísticos, pero sí que es verdad que tenemos que poner el contador a cero sobre ese tema. Y yo creo que la única forma de poderlo hacer es a través de esa formación. Y esa formación que nosotros debemos de llevar no solo a los delegados, sino que esa formación debería de empezar desde la educación reglada, para que todos estos niños, como digo yo, el día de mañana ya tengan esa cultura preventiva y que el día de mañana el que quiera formar la empresa ya tenga concienciación. Es una de las formas que yo creo que deberíamos de sentarnos y a través del diálogo de una mesa específica y del diálogo social deberíamos de llegar a acuerdos en esa estrategia y empezar por campañas preventivas de formación para todos aquellos trabajadores, trabajadoras, empresas, que no se quede nadie atrás, porque hay que tener en cuenta que detrás de cada accidente mortal hay familia, hay madres, padres, hermanos, hijos, con lo cual yo no me puedo jugar el día a día, ir a trabajar y no saber si vuelvo a mi casa. Y eso te genera una tensión que son las pandemias que tenemos ahora de enfermedades psicosociales, estrés, nerviosismo, ansiedad, que es lo que nos lleva a cometer errores que nos puede costar la vida. Entonces yo creo que es una de las formas un poco de ver, hacer visible, como yo ya dije ayer, visibilizar y que en todas las agendas políticas estén la seguridad y salud en el trabajo en primera línea, no como hasta ahora que ha estado siempre en segundo plano. Y nosotros es lo que más vamos a solicitar de todo lo que es el gobierno y como también ayer comenté, pues dotar tanto al ICASER como las inspecciones de trabajo con las medidas preventivas al ICASER para que puedan hacer esos seguimientos y esas valoraciones y estudios y a la dirección, mi madre que se me fue el nombre, para que puedan llevar y hacer que se cumpla la ley de prevención de riesgos laborales. Que eso ganamos todos, porque si no hay accidentes y por supuestísimo que afloren, que se me iba a olvidar, las enfermedades profesionales, que sí que ahí tenemos una tarea ardua para llevar a cabo, porque sinceramente, sobre todo en Canarias, muy pocas enfermedades profesionales están ejerciendo, incluida lo que es la COVID también. O sea que es un poco tener... yo creo que no me da tiempo de mucho más porque voy a contarlo. Perdóname, hubiese querido hablar de muchas cosas. Sí, no me quiero ir tampoco sin decirles a todos los compañeros y compañeras que una de las principales causas de siniestralidad también es la precariedad laboral, como había dicho también Gustavo, la alta temporalidad, y eso también es verdad que es un caldo de cultivo para mermar la salud. Con lo cual yo invito a todos también que a partir de que hoy, que ya tenemos este Día Internacional, pero también nos queda un día muy importante que es el día 1, que tenemos que manifestarnos para poder reivindicar
todo esto que estamos nosotros pidiendo a través de las organizaciones sindicales, hacerlo en la calle y luchar porque nuestra vida y nuestra salud sea el número uno en todo, principalmente en los puestos de trabajo. No me queda nada más porque ya me tengo que ir a leer el manifiesto, dar las gracias a todos y volveremos a hacer algunas jornadas que creo que el tiempo se nos ha hecho muy, muy corto. Y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Gracias a todos.